Hola, sean bienvenidos. En este video te enseñaré a cómo configurar a Maribot para realizar un sistema de niveles. Para la gente que es nueva en esto y no sabe qué es un sistema de niveles, el sistema de niveles es un sistema que permite adquirir puntuación a los usuarios por enviar mensajes. O sea que si estoy en un chat y escribo bastante durante mucho tiempo, el bot me da una puntuación, me da un nivel, y a medida que los usuarios van subiendo de niveles adquieren roles. Esto es lo que haremos en este video, así que primeramente te aclaro que si este video es un poco largo puedes saltarlo porque creo que lo voy a separar en capítulos. Así que lo primero y principal, invitamos al bot. La página web la voy a dejar en la descripción de este video para que te vayas e invites al bot si es que te interesa. Así que nada, invitamos al bot acá, invite-me, esperamos a que cargue. Bueno, si sos nuevo invitando un bot, te va a pedir que te loguees, así que principalmente loguearse. Ahora, si estás con una cuenta que no es de tu pertenencia o la que no quieres usar, le das donde dice no eres tú, pero en mi caso voy a usar esta cuenta. Ahora seleccionamos en servidor donde queremos invitar al bot, ejemplo, suscríbete, que este es mi servidor. Y ahora tenemos los permisos del bot. Por lo general esto es para que el bot funcione bien y para que no tenga ningún error. Así que te recomiendo no desactivar nada y dejarlo así tal cual. Vamos donde dice autorizar y ahora seleccionamos que no somos un robot, que somos humanos. A partir de ahora nos aclara que está autorizado. Esto quiere decir que el bot ya está en nuestro servidor. Vamos acá y en teoría tendría que estar el bot conectado. No, primero, este bot funciona con el prefijo doble punto, signo de interrogación, y nada, esto es para que el bot actúe y funcione correctamente. Ahora ponemos help y vamos a empezar a configurar. Estos son los comandos para configurar. Estos también son comandos para configurar, pero estos son de donación. Así que por el momento vamos a enfocarnos en este apartado, y también me están los comandos generales, que son los comandos que cualquier usuario puede utilizar. Lo primero, vamos a cambiar el prefijo porque a mi parecer estos dos caracteres son muy largos o no son relevantes para mí. Bueno, lo primero y principal, ponemos el prefijo actual del bot, doble punto, signo de interrogación, prefix, y colocamos el signo, el carácter que queramos, por ejemplo un más, un menos, un punto. Esto ya lo ven ustedes y verán ustedes qué colocar. En mi caso voy a poner el signo de menos. Ahora el bot nos envía un mensaje privado donde nos aclara el prefijo que establecimos. Esto principalmente por si nos olvidamos, el comando help y el nombre del comando. De esta manera nos aclara cómo se utiliza el comando, nos da información del mismo, como que es válido de utilizar durante 3 segundos. Bueno, esto quiere decir que tenemos que esperar 3 segundos siempre que no estemos spameando a lo loco. Y esto es un alias que nos permite agilizar el proceso de utilizar alguno que otro comando. Básicamente todo lo que está acá lo resumimos en estas palabras. Bueno, acá el primer apartado es para establecer el canal donde se enviará que el usuario subió de nivel. Por ejemplo, si ahora estoy escribiendo y subo al nivel 1, el bot me envía un mensaje aclarando que subí al nivel 1, y el mensaje que lo envía lo va a enviar en el canal establecido. Por ejemplo, podemos hacer un canal cualquiera, acá, experiencia. De esta manera establecemos el canal. Si un usuario sube de nivel, el mensaje de subida de nivel irá al canal establecido. Claro, si es que lo quieren así. O si no, pueden poner la opción MD. Esta opción permite que el bot envíe directamente un mensaje privado al usuario aclarándole que subió de nivel. También tenemos desactivar el mensaje de anuncios, que básicamente esto permite desactivar el mensaje cuando el usuario empieza a subir de nivel. O sea, básicamente es erradicar el mensaje, que no aparezca. Y ahora tenemos el comando refresh. Este comando, por lo que aclara acá, es para que el mensaje sea enviado
donde el usuario está escribiendo. Por ejemplo, si ahora subo en experiencia por enviar una cantidad de mensajes, el mensaje de anuncio será enviado en este canal, pero si escribo en este y subo en este, se envía en este. Ahora tenemos el anuncio ping, que esto es para recibir una mención con el mensaje o para no recibirlo. Y acá tenemos los mensajes customizados. Importante colocar siempre un mensaje de estos, porque si no, nunca vamos a recibir un anuncio. Vamos a utilizar este comando principalmente para ver las variables del bot. Acá tenemos las variables del bot. Esto nos permite utilizar o mencionar usuarios de una manera muy sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el comando de anuncio custom. Esto lo que permite es un mensaje personalizado para cada subida de nivel. Ahora utilicemos variables. Por ejemplo, el que dice Amaribot, que sería user, nos permite proporcionar el nombre del usuario que subió de nivel. Por ejemplo, acá, ponemos acá, a ver, y ahora podemos escribir el mensaje que queramos. Por ejemplo, subió de nivel. Y ahora ponemos otro mensaje. Por ejemplo, ahora es nivel y podemos colocar el nivel. Obviamente que no vamos a colocar el nivel como tal, simplemente la variable de nivel, que esto nos permite que el bot directamente controle y envíe qué nivel adquirió el usuario. Enviamos el mensaje y a partir de ahora tenemos un mensaje establecido. Cada que subamos de nivel vamos a recibir este mensaje. A ver, lo comprobamos acá con reverse. Bueno, como ven, el mensaje fue enviado al canal Experiencia, porque este mensaje lo habíamos establecido con... Bueno, este canal lo habíamos establecido con anticipación. Y acá aparece el mensaje reverse, subió de nivel, ahora es nivel 1. Como ven, las variables reemplazan los valores reales. Por ejemplo, donde pusimos user aparece el nombre del usuario, donde pusimos level, el nivel del usuario. Ahora vamos acá en general y vamos a utilizar el comando refresh. Este comando nos permite que el mensaje aparezca donde el usuario sube de nivel. Bueno, como vemos ahora el mensaje es enviado al canal donde el usuario subió de nivel, en este caso donde le dimos nivel al usuario, que acá dice que el usuario reverse adquirió el nivel 1. Este es el mensaje de administración del bot y este es el mensaje de anuncio. Ahora vamos a ver la opción de activar mención en el anuncio. Ponemos anuncio ping y lo ponemos en on. De esta manera cada usuario va a recibir una mención por cada subida de nivel. Por ejemplo, como pueden comprobar, ahora el usuario tiene una mención fuera del mensaje de embed. Si no queremos que tengamos una mención, simplemente ponemos el anuncio en off. Y ahora como opción tenemos el anuncio nivel. Esto ya lo utilizamos, que era para sacar las variables y para que nos dé un mensaje de error. La idea es que utilicemos este comando, el anuncio nivel añadir, que esto sirve para añadir un anuncio personalizado. Primeramente vamos a utilizar este comando. Para ver las variables, por si no se acuerdan, y ahora utilizamos el comando de anuncio nivel añadir y nivel texto, como el anterior, pero esto para un nivel en específico. No voy a poner nivel 10 porque sí. Ahora ponemos el texto, que sería el mensaje que se envía cuando el usuario sube el nivel 10. Por ejemplo, el rol que adquiere y el nivel, o simplemente el usuario y el nivel.
Bueno, como vemos ahora tenemos el nivel establecido. En este nivel 10 el usuario va a recibir este mensaje. En cambio, antes era un mensaje customizado, que eso servía para cada nivel que adquiría el usuario. Les daré un ejemplo. Si ponemos nivel 4 aparece el mensaje customizado, que sería el mensaje aleatorio para cada subida de nivel. Y ahora si ponemos el nivel 10, en teoría tendría que aparecer este mensaje y no este. Como ven, ahora tenemos el mensaje personalizado, pueden comprobar que es distinto y acá ustedes pueden personalizar a su propio gusto el mensaje. Ahora tenemos el comando de remover, que esto sirve para remover un anuncio en específico de un nivel establecido. También el de test, que es para testear el mensaje establecido, y el de show, que es para comprobar los niveles que tenemos o los anuncios que tenemos establecidos. Vamos a utilizar el comando show. Y como ven, acá tenemos un anuncio establecido para nivel 5, nivel 10 y nivel 100. Para testear ponemos anuncio, test, bueno, anuncio, nivel, test y el nivel. Bueno, como ven, este es el mensaje personalizado que tengo para este nivel. Ahora ponemos help y pasamos al siguiente comando. Tenemos el comando blacklist, que esto sería lista negra, impedir que los usuarios suban de nivel en un canal en específico o al tener un determinado rol. Primeramente vamos a ver la información del comando para que tengamos una idea más o menos de cómo se utiliza. Igual esto lo pueden hacer cuando invitan al bot. Acá ponemos el prefijo, colocamos lista negra, ponemos añadir y seleccionamos el rol o el canal donde no queremos que el usuario suba de nivel. Por ejemplo, ahora tenemos el canal general establecido. En general los usuarios no van a poder subir de nivel por más que escriban o por más que quieran. También tenemos el comando para añadir un rol. El rol es básicamente si un usuario tiene este rol o el rol establecido, no podrá subir de nivel. Voy a seleccionar el rol sin experiencia. Acá me aclara que el rol ya está seleccionado, ya está establecido en este servidor. O sea que si un usuario tiene este rol, no podrá subir de nivel. Y ahora tenemos el comando show, que básicamente nos permite ver la configuración actual de la lista negra. Como ven, acá nos indica que tenemos roles que no pueden subir de nivel, como por ejemplo son estos, y canales donde no se puede subir de nivel. El canal obviamente que lo podemos desactivar, y el rol también, con el comando lista negra, remover. Ahora pasamos a la siguiente lista de comandos. Tenemos el comando qleave. Acá nos indica que si queremos que el usuario siga manteniendo sus niveles si se sale en servidor. Por ejemplo, ahora tengo nivel 5, me salgo en servidor. Si esta opción está desactivada y vuelvo a ingresar en el servidor, no voy a estar en el mismo nivel que antes, por ejemplo. Y si la tengo activada la opción, lo que me permite es recuperar mis niveles. Y esto ya verán ustedes si lo ven necesario o no. Lo único que hay que poner es qleave o el alias, que sería cool o call, como se diga, on. Si lo ponemos en on, los usuarios pueden recuperar sus niveles siempre y cuando se salgan y vuelvan a ingresar. Pero si está en off, que sería apagado, los usuarios no pueden recuperar sus niveles ni sus roles. Esto ya verán ustedes cómo lo aplican. El give level, que esto sería para otorgar un nivel a un usuario. Ponemos help level, que sería el alias de este comando,
por lo que había visto. Mencionamos al usuario y le damos el nivel. Esto ya lo mostré anteriormente subiendo de nivel como ejemplo a Reverse, así que no hay mucho que especificar. Ponemos el usuario y la mención. Ahora vamos al siguiente comando, que sería join role. Con este comando podemos hacer que los usuarios adquieran un rol al ingresar a nuestro servidor. Por ejemplo, vamos a ajustes del servidor, creamos un rol que en mi caso sería usuarios, por ejemplo, y ahora lo otorgamos. Como vemos, ahora el rol usuarios está otorgado para el ingreso en servidor. Si un usuario ingresa a este servidor, se le va a dar automáticamente en rol usuarios. Esto lo podemos añadir y también lo podemos remover con el comando remove, y también podemos ver la lista de roles que tenemos establecidos con el comando show. Ahora pasamos al siguiente comando. El comando que tenemos es el leaderboard, que esto sería para ver el top del servidor. Como vemos, ahora nos da una visualización del top del servidor. Acá tenemos el top 1, que sería DOT. Acá tenemos el top 2, Reverse, nos da el nivel y la experiencia que tiene el usuario. También tenemos la opción de ver el top de manera semanal. Esto es la experiencia adquirida por cada usuario durante una semana. Esta opción por defecto viene desactivada. La tenemos que activar con el comando weekly. Como vemos, acá nos aclara, si lo ponemos en NOM, el comando estaría activado. Si lo ponemos en Winners, esto sería para ver los ganadores, y el Leaderboard para ver el top en tiempo real. Bueno, en el caso hipotético de que lo quieran activar, simplemente lo dejamos en NOM para ver el top como se ve acá. Igual el top normal por defecto siempre viene activado. Ahora vamos a pasar al siguiente comando, que sería prefix. Este comando ya lo vimos, que es como establecer el prefijo del bot. Tenemos el comando reset. Esto nos permite resetear puntos. Bueno, acá tenemos el comando reset user, que si mencionamos a un usuario, el usuario pierde su experiencia. Por ejemplo, ahora como tal vamos a ver mi experiencia actual, que sería la de, a ver si tengo algo, 10. Estoy en nivel 10 y esta es mi experiencia. Si ahora reseteo los puntos, no tendría nada. Bueno, como pueden comprobar, no tengo ningún nivel. También tenemos el comando points, que esto sería para resetear la puntuación total de los usuarios, de todos los usuarios que estaban en el servidor. Tenemos la de reset configuración, esto para resetear la configuración para que en teoría esté por defecto, resetear la configuración, y la experiencia del usuario, bueno, de los usuarios. Ahora tenemos el comando rlevel, esto es para establecer el rol que se adquiere por subir de nivel. Ahora lo vemos, tenemos rlevel, add, añadir, level, role. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, si un usuario sube al nivel 20, que se le dé un rol. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Establecemos un nivel, por ejemplo, el nivel 1, y en el nivel 1 quiero que se otorgue el rol inicial. Mencionamos el rol inicial, y a partir de ahora, en el nivel 1, los usuarios que suban al nivel 1 van a adquirir este rol inicial. También tenemos el comando remover, que es para remover un rol o un nivel de nuestra lista. Tenemos el comando show, que esto nos permite visualizar los roles que tenemos establecidos y los niveles. Ponemos, a ver, el comando sencillo, rl show.
RL Show para ver los niveles que tenemos establecido. En mi caso solo tengo el nivel 1 establecido y ahora vamos a poner el nivel 2, 3 y alguno que otro más para explicar el comando Accumulate y Replace. A ver qué roles tengo añadido para explicar un poquito mejor. Bueno, como ven, anteriormente había creado roles. Tengo el rol legendario, el rol de número 5 y el rol de número 2. Lo que voy a hacer es establecer el número 2 y el número 5 por subida de nivel. Ahora voy a establecer el comando, añadir, colocamos el nivel y el rol. Bueno, acá tenemos establecidos 3 roles por subida de nivel. Por ejemplo, si un usuario sube el nivel 2, se le da el rol de nivel 2. Si un usuario sube el nivel 5, se le da el rol de nivel 5. Si un usuario sube el nivel 50, se le da el rol de legendario. Esto como ustedes quieran, pueden establecer el rol con un nombre o con un número. Simplemente vamos a los ajustes del servidor, creamos el rol. Importante acá, cuando creamos el rol de Amaribot siempre tiene que estar arriba de todo. Esto principalmente para que el bot no tenga ningún tipo de inconveniente. Lo colocamos arriba de todo porque si no está arriba, el bot no puede otorgar el rol inicial, tampoco el rol de nivel 2, tampoco el rol de nivel 3 ni el legendario. Ahora, tenemos el comando Accumulate, que esto sería para acumular roles. Esto lo activamos para darlo como ejemplo. Bueno, a ver, puse algo mal, a ver qué puse mal. Va con doble C y lo escribí mal. Importante siempre escribir bien los comandos para evitar este tipo de errores. Ahora, en teoría, si subo de niveles, mis roles se van a acumular porque tengo la opción acumulate. Vamos a comprobarlo. Bueno, me acabo de dar en nivel 5, acá está mi mensaje personalizado. Si vemos mis roles, tengo el rol de nivel inicial, el rol de nivel 2 y el rol de nivel 5. Esto principalmente porque el inicial lo tengo activado para el nivel 1, el 2 lo tengo para el nivel 2 y el 5 para el nivel 5. Ahora, se preguntarán qué pasa si ponemos el comando replace. Ahora tenemos la opción activada de Replace. Voy a reiniciar mis puntos. Y al momento de reiniciar se me quitan todos los roles. Esto es bastante positivo. Ahora me voy a establecer el nivel 100. Acá aparece el mensaje que tengo de subida de nivel 100. Y ahora si vemos los roles, como ven no aparece el rol de inicial, el rol de nivel 2, ni el rol de nivel 5, solo el rol de legendario. Bueno, a ver, esto lo explicamos básicamente muy rápido. El Accumulate es para acumular roles y el Replace es para que los roles no se acumulen. Siempre va a mantener el rol de mayor jerarquía. Y ahora tenemos el comando Show, que es para ver los roles que tenemos establecidos por niveles. Como ven, acá tenemos el nivel 1, adquirimos el rol inicial. Nivel 2, el rol de nivel 2. El nivel 5, 5, el rol 50, legendario. Ahora pasamos a otros comandos. ¿Qué comandos tenemos? A ver, configuramos casi todo lo que está acá. Si tienen dudas, preguntas, pueden dejarme en los comentarios y lo aclaro. Ahora tenemos los comandos generales, que estos serían comandos que cualquier usuario puede utilizar. El bug sería para reportar un error a los programadores del bot. El donate para donar al bot. Si donamos al bot, adquirimos estos comandos. El cooldown es para establecer el tiempo en el que los usuarios pueden subir de nivel. Por defecto es el nivel 8. Tenemos el Modify Experiencia, que esto creo que es para modificar la experiencia adquirida por los usuarios. Bueno, esto lo tenemos que ver. El multiplicador de
experiencia, el voice, que es para subir de niveles por canal de voz. Y acá tenemos los comandos generales, como mencioné anteriormente. Help para desplegar el comando de ayuda, que sería este. Tenemos el comando invite para invitar al bot, el comando profile para ver el perfil. Este comando es premium, así que no lo podemos utilizar. Tenemos el comando rank, que sería para ver el ranking o el nivel que tenemos actualmente. En este caso tenemos nivel 100, experiencia, somos el top 1 del servidor, estamos en el top 1 semanal. Tenemos el comando settings, que es para ver la configuración actual de este servidor. Acá nos aclara lo principal. Ahora tenemos el comando soporte, esto para ir al servidor del bot y pedir soporte. Por lo general está en inglés el servidor, así que tenemos que escribir en inglés para que nos entiendan. Update, que es para ver información sobre la última actualización. Vote, para votar por el bot. Ahora vamos a la página web para explicar algo. Acá podemos traducir. Traducimos la página y acá nos explica que tenemos niveles y experiencia fácil de usar y que totalmente personalizable. Vamos a acerca de, y acá tenemos información. FAQ sería preguntas frecuentes. Staff Team para ver el equipo de usuarios que trabajan con este bot oficialmente. La calculadora de experiencia y la tabla de experiencia. Vamos a preguntas frecuentes. Y ahora traducimos esto, por si no entienden mi inglés, obviamente. Acá nos dan las preguntas típicas que realizan los usuarios. Esto lo pueden leer. Acá presionamos acá, esto lo leemos. Por si sucede algún problema con nuestro bot y aparentemente la pregunta está establecida acá. Acá nos explica cómo funciona cada cosa y nos va respondiendo la pregunta establecida. También tenemos el comando de experiencia, esto es muy importante. La calculadora, que acá nos indica el nivel. Por ejemplo, si nosotros queremos subir al nivel 1, tenemos que mandar 35 mensajes en un tiempo de 1 minuto. Si queremos subir al nivel 2, tenemos que enviar 55 mensajes y se tarda aproximadamente 7 minutos, siempre respetando el tiempo de enfriamiento, que sería 8. Este tiempo viene por defecto en todos los servidores y no se puede modificar sin la opción de donación. Así que, por ejemplo, si queremos subir al nivel 40, tenemos que enviar esta cantidad de mensajes. En 2 días más o menos se adquiere si es que mandamos esos mensajes, pero obviamente no repitiendo los mensajes así a lo loco. También tenemos los comandos, que esto es para ver los comandos del bot. Lo traducimos si queremos traducirlo para entender un poquito más a fondo. Administración, que esto sería para configurar el bot, todo lo que expliqué a lo largo del video. Los comandos generales, comandos que cualquier usuario puede utilizar, y comandos de donación, que únicamente para los donadores, y todos los comandos en una única lista. Si presionamos algún comando, nos da la opción y nos da la información de cómo se utiliza cada comando. Te aclaro que si no entendiste nada a lo largo de este video, podés, como te digo, dejarme un comentario en la lista de comentarios para resolver tu duda, tu problema, aquello que te surge, tu curiosidad. Me puedes preguntar qué cosas puedes realizar con este bot. El problema que te surgió me lo puedes aclarar y si lo entiendo te lo explico. Y aparte de eso, también te invito a dejar un me gusta, y si este video te resultó útil, suscríbete, que es de mucho apoyo para este canal. Voy a empezar a subir más videos de cómo configurar más bots y más videos de información de Discord y lo básico que tenés que aprender. Así que nada, espero que valores este esfuerzo y que te suscribas. Muchas gracias. Todo es cálido y